Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. En julio de 1936, durante el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, España se vio inmersa en una guerra civil tras el golpe de Estado contra el gobierno de la Segunda República, el cual había sido elegido democráticamente. Desde el comienzo, el golpe liderado por el ejército bajo el mando de Francisco Franco contó con el apoyo de la Iglesia española y los grupos conservadores, así como el de los gobiernos de la Alemania nazi de Adolfo Hitler y la Italia fascista de Benito Mussolini. Por su parte, en México, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas reconocía la elección democrática y legítima de la Segunda República Española, una posición compartida con la Unión Soviética y Cuba. Una vez desatado el conflicto bélico, el apoyo se tradujo en el envío de fusiles y municiones, así como en dar facilidades a los voluntarios mexicanos que quisieran enlistarse en las llamadas brigadas internacionales. En 1939, cuando las tropas de Franco aseguraron la victoria, se instauró la dictadura que provocaría un gran éxodo de españoles en busca de refugio en el extranjero. Se estima que el conflicto dejó alrededor de 500,000 de muertos y más de 200,000 exiliados, muchos de los cuales se establecieron en América Latina. Probablemente el apoyo más significativo que ofreció México a España fue el ofrecimiento de acogida a niños españoles huérfanos de la guerra y a republicanos que huían de las represalias tras el triunfo franquista. Durante su mandato, Cárdenas recibió alrededor de 25,000 exiliados que encontraron refugio y se establecieron en diversas regiones del país. Su llegada trajo consigo una serie de manifestaciones culturales que dejaron una huella indeleble en la historia de nuestro país, especialmente en el ámbito de las humanidades. Desde la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional de Antropología, además del Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México, docentes, artistas, literatos, filósofos, economistas, juristas, científicos, arquitectos, ingenieros, médicos y químicos, por mencionar algunos, se establecieron en suelo mexicano para potenciar las disciplinas con nuevas corrientes de pensamiento. Asimismo, promovieron nuevas perspectivas y enfoques educativos en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Nacional Politécnico, respaldando la formación de nuevas generaciones de académicos e investigadores. Con información de la Enciclopedia del Holocausto, Despertaferro, BBC Mundo, Archivo General de la Nación, Gaceta UNAM, Chinsun, Revista de Estudios Históricos número 66 y Revista Archipiélago de la UNAM, mi nombre es Carlos Correa y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Sofía Gamboa. Esto es Construyendo el Debate, podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 p.m. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram y hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify y Apple Podcast. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like.
En este episodio hablaremos sobre el exilio español, manifestaciones culturales y herencia en México. Para ello nos acompaña Mariana González Reyes, quien es licenciada y maestra en Historia por la UNAM. Cuenta con un máster de especialización en Historia del Mundo Hispánico por el Centro de Humanidades del Consejo Superior de Investigación Científica de Madrid, España. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Políticas por el programa de posgrado de nuestra facultad. Entre sus líneas de investigación están Historia de Europa Contemporánea, Historia de México Contemporánea y Cultura y Política del siglo XX. Muy buenas noches, maestra Mariana. Buenas noches, Sofía. ¿Cómo estás? Bueno, pues para comenzar esta charla y a manera de contexto me gustaría preguntarle, ¿cómo influyó el exilio español en la configuración del panorama cultural y político de México durante el siglo XX? Bueno, pues el exilio español que llegó a México entre 1939 y 1942 huía de la dictadura militar, del levantamiento militar de Francisco Franco contra el gobierno republicano de Manuel Azaña. Casi todos ellos huyeron primero hacia Francia, que era el país vecino. Sin embargo, al poco tiempo, Francia estuvo invadida por los nazis y por un acto de solidaridad y voluntad política, el presidente Lázaro Cárdenas, a través del consulado en Francia, ¿no? Con Gilberto, que el cónsul era Gilberto Bosques, van a ayudar y van a sacar barcos de los cuales llegarán cerca de 25,000 españoles. Entre ellos había gente de todo tipo, ¿no? Muchos eran campesinos, pequeños comerciantes, ingenieros, científicos, médicos, filósofos, arquitectos, un poco de todo, entre 25,000 mujeres, niños, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco la desgracia del exilio, de cuando la gente tiene que huir de un país, ¿no? Pierden lo más importante que es su gente, su talento, ¿no? Y el exilio español vino a México, ¿no? Muchos huyeron a otros países de Latinoamérica y bueno, incluso a Estados Unidos, a Venezuela, a Cuba, a Argentina. Sin embargo, en México fueron recibidos con un cobijo, ¿no? Buena parte de ellos fueron incorporados de manera inmediata a la vida nacional y particularmente aquellos que venían con carreras universitarias en un acto de generosidad, ¿no? Y con una intención de nutrir la propia vida intelectual en México, fueron acogidos por instituciones de nivel superior, como la Universidad Nacional, que se había fundado desde 1910, pero también en el Instituto Politécnico Nacional, que estaba recién fundado, ¿no? En 1939, me parece, 36, y se fundó después la Casa de España para acoger a esta comunidad de intelectuales que fueron recibidos, ¿no? No solo fueron los que inmediatamente incorporaron, había la Casa de España, después el Colegio de México, ¿no? Hay que decir que México era entonces un país en construcción, pero que tenía una gran vida cultural, ¿no? Que fue promovida en las siguientes 4 décadas por el Estado mexicano, ¿no? Y era un país reconocido por sus pintores, ¿no? Ya los muralistas, era un movimiento internacional reconocido en Estados Unidos. Bueno, estaban también los escritores, había también muchos escritores, ¿no? En estos años también se había fundado el Fondo de Cultura Económica, que sirvió como una institución de una editorial que difundió a los principales pensadores y economistas y gente de ciencias sociales, que se hicieron traducciones y todas ellas se hicieron en México y tuvo influencia en toda América Latina, ¿no? Entre las muchas figuras importantes que llegaron en el exilio, la verdad que me viene a la cabeza, bueno, pues están José Gaos, ¿no? Que fue filósofo y traductor de autores alemanes, y muchas de sus traducciones fueron publicadas en el Fondo de Cultura Económica. Fue de los principales transmisores de la cultura alemana en América Latina. Se especializó en la fenomenología de Husserl, en el historicismo, ¿no? Y que fueron una influencia para la filosofía aquí en México que se desarrolló. También llegó Ramón Xirau,
quien también fue filósofo y poeta y realizó cantidad de estudios sobre la vida humana, el tiempo, especialista en Platón, San Agustín, Adolfo Sánchez Vázquez, otro filósofo, ¿no?, que también fue poeta y hizo muchas obras sobre ética y política, incluso hizo un libro sobre poesía y escribió sobre las ideas estéticas de Marx. Y todo esto, bueno, pues fueron gente que les fueron dando cabida en la Facultad de Filosofía, en la Casa de España, pero bueno, también no solamente fueron estos poetas y filósofos, ¿no? También muchísimos escritores como Enrique Díez Canedo, que era poeta, muchas mujeres que también, aunque se sepa menos de las mujeres, ¿no?, porque pues por cómo llegan, las mujeres eran mujeres todavía en esa época, había menos que hicieran carreras universitarias, pero llegaron muchísimas mujeres que se incorporaron a la universidad, ¿no? Hubo escritoras como Margarita Nelken, quien fue diputada en España, fue después asesora en la Secretaría de Educación Pública y crítica de arte en el periódico Excelsior. Concha Méndez, que fue poeta, dramaturga e impulsora de los derechos de la mujer en México y primero en España y después en México. María Luisa Elío, escritora, guionista y actriz, ¿no? Y bueno, entre las mujeres muy conocidas, ¿no?, esta que fue archi reconocida, Remedios Varo, ¿no? Que su pintura surrealista, pero hubo otras como Elvira Gascón, quien fue pintora y ilustradora. Y si uno va a cada una de las facultades, habrá nombres de mujeres, entre ellas zootecnistas, químicas, médicas, que formaron generaciones en México. Hubo también después la llegada de, también historiadores como Wenceslao Roses, Pedro Bosch, Juan Comás, José Miranda, quien fue revolucionaron de alguna manera los estudios históricos y antropológicos. Justo hablando de eso, o sea, para profundizar, ¿de qué manera se transformó la Academia Mexicana con la llegada de los refugiados españoles? Porque ya estamos viendo que llegan filósofos, escritores, escritoras y científicas. Y, o sea, ¿qué impacto tuvo en las metodologías de enseñanza y de investigación? Así es. Que se estaban apenas desarrollando aquí en nuestro país? Sobre todo hablando de ciencias sociales, ¿no? Sí, en México ya había gente importante, ¿no? Hay que decir, estaba Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo un sociólogo, Manuel Pedroso, que contribuyó en la formación y especialización de la sociología en México. También en esos años se fundó en 1938 el Instituto Nacional de Antropología, primero el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la ENA posteriormente, la Escuela Nacional de Antropología, y llegaron también, estas figuras que revolucionaron de alguna manera la academia, ¿no? Y por no hablar de, también fuera de la academia, toda la gente que contribuyó en el cine, ¿no?, en el paisaje urbano de la Ciudad de México, ¿no?, como arquitectos como Félix Candela, Ramón Miquela Jáuregui, y todos esto, el cine mexicano estaba lleno de gente que llegó en el exilio. El más conocido, evidentemente, que Luis Buñuel, que hizo toda su obra aquí, ¿no? Pero también había escenógrafos, productores. Luis Alcoriza, de hecho, los hermanos Soler eran hijos de exiliados mexicanos que se establecieron en Coahuila, ¿no? Y exiliados, españoles, ellos ya crecieron aquí en México, pero la academia, el exilio español va a contribuir significativamente a la renovación y el fortalecimiento de la Universidad Nacional, ¿no?, Autónoma, del Politécnico, del Colegio de México, y los intelectuales exiliados que llegaron a México se destacaron en disciplinas que después se integraron en la vida académica y participaron en las reformas a los planes de estudio, introdujeron nuevas metodologías de enseñanza, junto con los académicos mexicanos, ¿no? Pero fortalecieron el rigor científico, ¿no?, de alguna manera, y esto va a llevar a ampliar y a nutrir la vida intelectual en México,
y el hecho de que se haya ubicado una comunidad preparada en instituciones en las que va a primar la libertad de cátedra, el fomento a los debates internacionales, también contribuyeron a la formación de nuevas generaciones de académicos y escritores que transformarán el pensamiento crítico del país. Por ejemplo, la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? La ILE, fue una institución que se creó a finales del 19 por Francisco Giner de los Ríos con el objetivo de ofrecer escuelas laicas, científicas basadas en la libertad. Y este modelo será aplicado a la universidad, al Instituto Nacional, al Colegio de México, pero no solamente eso, a las escuelas que fundaron posteriormente cuando llegaron los exiliados españoles, que está el Instituto Luis Vives, el Colegio Madrid y la Academia Hispano-Mexicana, en la que la mayoría del claustro de profesores eran exiliados y formaron a los hijos de los exiliados, pero también a los exiliados que llegaron décadas después, ¿no? A los chilenos, a los argentinos, y así como a miles de niños y jóvenes mexicanos sin distinción que entraban a esas escuelas, y esto tendrá después fue una educación liberal dentro de este país, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues yo le agradezco mucho su respuesta. Con esto vamos a nuestra pequeña pausa con la cápsula En el Librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿La pandemia por COVID-19 impactó abruptamente en tu trayectoria académica? ¿Sentiste incertidumbre al verte aislado ante un entorno universitario completamente digital? ¿Te enfrentaste a dificultades tecnológicas que repercutieron en tu aprovechamiento educativo? Entonces, el libro Cultura Digital y Educación en Línea en la Pandemia del COVID-19, coordinado por Rodrigo Pereira, Salvador Percastre y Gerardo Dorantes, debe ser el siguiente título en tu lista de lectura. En su primer capítulo, Brechas Digitales, Pandemia y Educación, son analizados aspectos como la existente brecha digital educativa, vinculada a limitaciones en la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con herramientas virtuales, así como las precarias infraestructuras tecnológicas disponibles a lo largo del país, y el colosal desafío que significó para los docentes implementar nuevas tecnologías pedagógicas a distancia, capaces de generar un aprovechamiento óptimo para los estudiantes, aunado a una eficacia perceptiva del aprendizaje a través de sistemas computacionales remotos. Por su parte, el capítulo Cultura, Comunicación y Tecnologías Digitales destaca la abrupta transición sociocultural que el ámbito educativo enfrentó durante el confinamiento, obligando a trasladar todo sistema tradicional presencial a entornos enteramente virtuales, y con ello la aparición de desafíos y limitaciones sin precedentes, que pusieron en jaque las competencias, habilidades y oportunidades del estudiantado universitario, así como de sus profesores y personal administrativo. Uno de los principales aportes del capítulo Metodología y Composición de Investigación es la identificación de desigualdades tecnológicas y socioeconómicas, que detonaron en afectaciones de cara a la experiencia educativa a distancia, detallando en dificultades como la falta de acceso a dispositivos adecuados, conexiones a internet inestables y espacios tanto digitales como físicos inapropiados para el estudio fuera de la universidad, presentando múltiples estudios estadísticos que reflejan cómo estas condiciones influyeron en el rendimiento académico, la motivación y la salud mental de los estudiantes. En el apartado Camino a la percepción de los resultados, son examinadas las estrategias pedagógicas implementadas por la UNAM y otros organismos educativos a nivel superior para mitigar los efectos adversos de la pandemia, analizando modelos de enseñanza híbridos, metodologías activas y el uso de plataformas digitales especializadas como herramientas prioritarias para la continuidad educativa, destacando así la necesidad de fortalecer la alfabetización digital, desarrollando programas académicos que garanticen un acceso equitativo a la educación en línea. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicado en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Eric Escorza, hasta la próxima.
Ya estamos de vuelta, esto es Construyendo el Debate. Estamos platicando con la maestra Mariana González sobre el exilio español, manifestaciones culturales y herencia en México. Maestra, para concluir ya esta mesa, me gustaría preguntarle qué papel jugaron los españoles refugiados en la creación de nuevas corrientes de pensamiento y cómo éstas se plasmaron en la vida cultural y las artes en nuestro país, sí, pero también en los movimientos sociales y políticas de izquierda que se estaban gestando en este momento. Bueno, como hablamos un poco en el pensamiento a través de estas instituciones, ¿no? Hubo un desarrollo en las ciencias sociales, que siempre hay que decir, el exilio español se conjugó con el talento que ya había aquí, ¿no? No, eso hay que siempre decirlo. Y entonces esto generó más debates. También, el exilio español me parece que tuvo un impacto significativo en los movimientos sociales y en la consolidación de políticas de izquierda en México, ya que los exiliados, muchos de ellos, ¿no?, con una fuerte formación republicana, y esto que les había hablado de la ILE, ¿no?, republicana y socialista, contribuyeron al fortalecimiento de algunos sectores progresistas en México, que era finalmente un país católico, no más que España, pero católico, ¿no? Y su presencia se reflejó en diversas áreas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues en el debate político ideológico, ¿no?, los intelectuales exiliados influyeron en la discusión del papel del Estado, la educación y los derechos sociales en México. Colaboraron con los sindicatos y movimientos obreros. Algunos exiliados se vincularon a organizaciones sindicales y campesinas, aportando análisis teórico y estrategias de movilización social, y contribuyeron mucho en publicaciones en prensa de izquierda, que aunque no se puede hablar de prensa de izquierda en México sino hasta casi entrada la década de los 80, ¿no?, muchos de ellos participaron en revistas y periódicos, posteriormente en el 1+1, una vez que desaparece el Excelsior, ¿no?, que promovían ideas progresistas y defendían causas sociales, ¿no? En el movimiento del 68, muchos de los jóvenes y líderes que estaban metidos en el movimiento eran hijos del exilio, o eran jóvenes que se habían formado en las escuelas del exilio. No necesariamente eran la mayoría, pero estaban en esas escuelas, y finalmente, bueno, pues esta influencia que tuvieron estos académicos que se incorporaron del exilio en la universidad, ¿no?, pues transmitieron sus ideas, y esas ideas se fueron planteando ya hacia el 68, ¿no? Y a través de sus aportes en la academia ayudaron a consolidar una perspectiva humanista y crítica de la educación, fortaleciendo pensamientos de izquierda en el país, ¿no? Fue tan importante, ¿no?, que, bueno, aquí en la universidad podemos ver auditorios, anexos, bibliotecas con nombres de gente del exilio español, ¿no? Claro. Pues qué interesante. Yo creo que este tema sirve para también conocer un poco la historia de las corrientes de pensamiento que se gestaron en las universidades de nuestro país y de dónde se nutrieron también, porque venían los exiliados españoles de un contexto violento, muy convulso, y que probablemente impactó de una manera muy distinta a Latinoamérica, no solamente a México, sino a toda Latinoamérica, porque pues llegaron a varios países. Yo le agradezco mucho que haya estado en Construyendo el Debate con este tema. No, muchas gracias por la invitación, Sofía, gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo_Debate, y que pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y Apple Podcast. Si te gustó este programa, regálanos un like, compártenos con tus amigas y amigos, y no olvides dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo del Dr. Antonio Sierra García. En la producción, Carlos Corrés Cajadillo. Edición y ensamble, Sofía Gamboa. Asistente de producción, Mariel Cabello. Diseño e imagen, Ángel Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Sofía Gamboa. Muy buenas noches.
Esto fue Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.